Un saludo, amigas y amigos, hermanos y hermanas. Continuamos nuestras reflexiones del tiempo ordinario. Hoy hemos llegado al sexto domingo del tiempo ordinario. La gran temática de este domingo es los mandamientos, la ley de Dios. Todos sabemos que cuando uno camina por ciertos lugares, uno necesita una guía para poder no perdernos. Pues esos son los mandamientos de Dios. Eso es la ley de Dios. Es una carta de guía que Dios nos ha dado para no perdernos en nuestro caminar por este mundo, para desarrollar nuestra libertad. Los mandamientos también, otra figura que se ocupa, son como esas señales de tránsito que nos van diciendo si el camino es sinuoso, si el camino, por ejemplo, tiene algún derrumbe, si hay una curva peligrosa, si hay que hacer un alto. Si uno obedece esas señales de tránsito, puede evitar muchos peligros o muchos accidentes. Nadie puede decir, porque sería un contrasentido, que obedecer esas señales de tránsito quitan nuestra libertad, sino que todo lo contrario, nos ayudan a siempre caminar por el sendero y a seguir adelante en nuestro camino. En nuestros ambientes sociales se concibe muchas veces, tristemente, que todo mandamiento es una represión a la libertad humana. Se concibe los mandamientos de Dios también como algo nocivo al desarrollo de la libertad humana, porque se piensa en los mandamientos no como una guía que nos ayuda a desarrollar nuestra libertad, no como esas señales que nos ayudan a seguir por el camino auténtico para llegar a nuestro desarrollo, sino que se conciben los mandamientos como algo que limita, como algo que reprime. De hecho, estaba leyendo un autor en estos días, Wilhelm Reich, que hace una fusión entre lo que decía Sigmund Freud y también Karl Marx. Este autor plantea que nuestra sociedad es una sociedad que ha reprimido al ser humano a través de la moral. Y eso ha hecho mucho daño, según él, a nuestros seres. Por eso somos una sociedad neurótica, dice él. ¿Por qué? Porque hemos concebido, por ejemplo, el matrimonio o la moral sexual de una determinada forma. Y él propone, para engendrar salud en el ser humano, quitar, en primer lugar, la categoría de matrimonio. Quitar la categoría de familia que nosotros concebimos, o concretamente que el cristianismo concibe, y al mismo tiempo anular toda ley moral que reprima la sexualidad humana, para que el ser humano viva su sexualidad de modo libre, sin ningún tipo de restricción. Y eso va a hacer que el ser humano sea un ser humano equilibrado, según él, y maduro, según él. Bueno, pues esta es una propuesta de nuestros grandes intelectuales de nuestra época. Wilhelm Reich escribió su libro Revolución Sexual en el año 1945 y él proponía eso, anular los mandamientos, anular de alguna manera pues la ley moral, podríamos decir. Bueno, pues hoy las lecturas de la palabra de Dios nos dice que Jesús, de hecho, es la primera gran idea que encontramos en el texto de San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 37. Jesús no ha venido a abolir la ley, es decir, a quitarla, sino que ha venido a darle cumplimiento. Con esto se derrumba esa idea falsa que se ha ido metiendo incluso no solamente en la sociedad, sino dentro de la misma iglesia. Lo más importante no es la ley, no es el cumplimiento de la ley, no es la moral, sino, dicen algunos incluso de modo muy buenista dentro de la iglesia, lo más importante es dejarnos querer por Dios, dejarnos inundar de su misericordia. Y, sin duda alguna, eso es lo más importante, encontrarnos con Él, nutrirnos de su misericordia. Pero eso no quita nunca que cumplamos su ley, que busquemos cumplir sus mandamientos. Por eso Jesús dice ahora en San Mateo capítulo 5, versículo 17, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Yo no he venido a quitar la ley, yo he venido a darle plenitud. Darle plenitud para Cristo significa que Él, en primer lugar, cumple la ley, la vive de modo perfecto, de modo pleno, en su vida, para darnos la enseñanza que la ley de Dios, los mandamientos de Dios no reprimen nuestra libertad, sino todo lo contrario, la desarrollan. Por eso en el libro del Sirácida, en el capítulo 15,
se nos hace una invitación a libremente poder obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios tienen esa característica. Es cierto, son mandamientos, pero también Dios nos los coloca a nosotros para que los elijamos. Son mandamientos en el sentido de que esas son nuestra carta de guía. Si no los obedecemos, de un modo u otro a la larga, siempre vamos a salir afectados en nuestra vida. Siempre vamos a arruinar nuestra vida si no obedecemos esos mandamientos de la ley de Dios. El ser humano se puede crear montones de leyes, muchos mandamientos. De hecho, lo hace. Quizá nunca en la historia hemos tenido tantos códigos de leyes en nuestros diversos países. Y sin embargo, nuestros países no son los más justos, no siempre son los que respetan la dignidad humana, no siempre son aquellos que promueven el desarrollo integral del ser humano. ¿Por qué? Porque son leyes humanas y muchas veces leyes humanas demasiado imperfectas. La ley de Dios es perfecta y obedecer esa ley de Dios nos hace siempre caminar por el camino auténtico de nuestra propia verdad y de nuestro propio bien. Por eso el libro del Sirácida hace una invitación a elegir libremente el camino propuesto por Dios. También es cierto que la ley antigua es imperfecta. Por eso Jesús dice que Él ha venido a darle cumplimiento, a darle plenitud. La ley era imperfecta en lo que pedía en cierto modo y también en la manera en cómo lo pedía, porque muchas veces tendía a la mera exterioridad. Por eso encontramos una lectura como la de Isaías, en donde el profeta Isaías ya en el Antiguo Testamento dice: este pueblo, dice el Señor, me honra solo con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Texto que también Jesús va a citar en el capítulo 15 de San Mateo, versículos que van del 8 al 9. En otro texto, por ejemplo, Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 13, Jesús va a reprochar a los fariseos cómo se han ido llenando de mandamientos o de preceptos, de tradiciones meramente humanas, dice Cristo. Y es que los judíos, dice el evangelista San Marcos, lavaban ollas, lavaban platos, lo consideraban como algo que purificaba su conciencia, su alma. Eran preceptos, sí, pero preceptos meramente externos. Hemos dicho que la ley era imperfecta, muchas veces porque tendía a la exterioridad, pero no solo por eso, sino también que era imperfecta porque, si bien es cierto, cuidaba aquellos grandes males en un sentido extremo, pero no cuidaba aquello que podía llevar a esos males extremos. Ya Jesús lo había dicho, ¿verdad? El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Si no cuidamos los pequeños detalles, muchas veces podemos caer en grandes errores. Santo Tomás, de hecho, decía: un pequeño error puede causar grandes males en ocasiones. Pues eso Jesús lo tiene presente. Por ejemplo, en el texto de San Mateo, concretamente en San Mateo 5:21, se remarca el hecho que la ley antigua mandaba no matar, por ejemplo. Se les dijo en la antigüedad, dice Jesús, no matarás. Y eso está muy bien. Pero no tenía contemplada esa ley aquello que me lleva a matar o que me puede llevar a matar a mi prójimo. Y Jesús menciona 3 acciones concretas que van granjeando en el corazón del ser humano ese deseo de matar al otro. La primera cuestión que remarca Jesús en Mateo 5:22 es el enojo. Cuando crece en nosotros el enojo hacia el otro, por lo que nos dijo, por lo que nos hizo, por la herida que nos ha causado, por aquello que no hemos logrado perdonar, es decir, cuando el enojo lo dejamos acrecentarse en nosotros, se aumenta la posibilidad de matar al otro con nuestras acciones concretas, con nuestras palabras o con nuestros hechos. Otra acción que puede provocar la muerte es el insulto. Por eso Jesús dice: a nadie llames tonto, a nadie insultes, porque podría llegar también a la larga a matar al otro. El insulto también Jesús lo evita y con ello perfecciona la ley. Le da un mejor cumplimiento a la ley de no matar, porque no matar no es solamente matar o asesinar. Hay gente que dice: es que yo a nadie he matado. Probablemente no has llegado a matar, pero sí estás enojado.
quizá con alguna persona, si estás insultando a una persona. Y la tercera acción que de hecho que también Jesús menciona y que lleva a matar al otro es también el desprecio al otro. Cuando somos despreciativos, cuando miramos de menos a las demás personas, cuando vamos haciendo categorías, cuando vamos haciendo muchas veces jerarquías de personas, todo esto nos va granjeando también el deseo de la muerte. Otro ejemplo que el mismo Jesús coloca es el del adulterio. En Mateo 5:27, Jesús habla del adulterio. Se dijo antiguamente, no cometerás adulterio. Pero era una ley que le faltaba, por ejemplo, aquello que lleva al adulterio. Si bien es cierto, cuidaba lo más extremo, lo más grave, que era el adulterio, pero no cuidaba aquello que llevaba al adulterio. Y Jesús dice algo que lleva al adulterio, y es el mirar con malos deseos. Se les dijo antiguamente, no cometerás adulterio, pero yo les digo, aquel que mira con malos deseos a una mujer casada, ha cometido en su corazón ya adulterio. Mateo 5:28. Por lo tanto, Jesús viene a perfeccionar esta ley, no la viene a quitar. Por otra parte, Jesús también menciona que si bien la ley evitaba muchos males graves, otros, de algún modo, los permitía. Si no en todo su esplendor, pero sí los permitía, atenuándolos muchas veces de modo risible. Por ejemplo, una cosa que permitía la ley de Moisés era el divorcio. El divorcio es un gran mal, de hecho, considerado por Jesús. Sin embargo, la ley de Moisés consideraba que el divorcio, si el esposo daba un acta de repudio, de divorcio, pues no había ningún problema o no había un grave problema. Se podía dar el divorcio. Eso es muy de nuestra mentalidad moderna, eso de Moisés. O sea, no somos novedosos los seres humanos de hoy, por mucho que digamos que ahora vivimos en una modernidad, que somos muy actuales. No, si eso es lo que ahora nuestras sociedades promueven, el divorcio, dar un acto, un documento, un papel, ¿verdad? Porque consideran que el matrimonio es un papel, es un contrato. En un contrato sabemos que cuando uno de los dos falla, el contrato se rompe. Y muchos piensan que el matrimonio es así, que si hay un fallo grave, pues se rompe el matrimonio, concibiendo el matrimonio como una mera contratación, como un mero pacto entre seres humanos y no como una vocación, no como un don, no como un sacramento, como un misterio que viene de Dios. Eso se ha desechado en la sociedad actual, muchas veces cuando hablamos del verdadero y auténtico matrimonio. Jesús por eso va a llegar a decir, no, el que promueve el divorcio expone a su esposa al adulterio, y el que se casa con un divorciado comete adulterio, dice Jesús. Con esto Jesús estaba diciendo que el divorcio es un gran mal, aunque la ley de Moisés parecía atenuarlo, de hecho lo atenuaba, permitiendo el divorcio. Otra cosa que permitía la ley de Moisés, y por eso era imperfecta, era el juramento. Jurar, decía la ley de Moisés, si es verdad, es permitido, porque si es verdad, pues puedes jurar. Pero Jesús dice, no puedes jurar, ni por los pelos de tu cabeza, ni por tu propia vida. No puedes jurar nunca. De hecho, jurar es un contrasentido, porque si es verdad lo que estás diciendo, no necesitas jurar. Tu verdad es el mayor peso, es el mejor testigo de lo que dices. Ahora bien, podría quedarnos ese mal sabor de boca. También Jesús remarca el hecho que la ley hay que cumplirla hasta en la última tilde. Con ello estaba como exigiendo Jesús que cumplamos todo lo de la ley de Dios. Alguien podría decir, Jesús es un moralista riguroso, un legalista riguroso. No, al contrario, Jesús lo que quiere es desarrollarnos. Por eso es que nos pide que cumplamos totalmente todos los mandamientos, incluso aquellos que consideramos menos importantes, porque eso nos ayuda a la larga a desarrollar nuestras potencialidades humanas. Porque muchas veces por ir despreciando pues esos mandamientos que nos parecen no tan importantes, no podemos cumplir los más importantes. Ya hemos dicho el principio de Cristo, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho.
Por eso a nuestros niños, a nuestros jóvenes, es importante irles enseñando esas pequeñas cosas, esas pequeñas delicadezas de cara a Dios, de cara al prójimo, para que ellos desde lo pequeño vayan forjando también una justicia más perfecta, más grande, un amor a Dios y al prójimo más auténtico. Claro, eso es una tarea, siempre será una tarea, porque no es sencillo para nosotros los seres humanos. La ley de Dios, pues, es una invitación a dar lo mejor de nosotros mismos. No solamente es una invitación a evitar lo gravemente malo en nosotros o un mero cumplimiento, sino a un desarrollar en nosotros todo aquello que podemos desarrollar en modo sublime. Por eso Jesús nos dice en el texto de San Mateo capítulo 5 versículo 19 esas palabras. El que no da importancia a uno de estos mandamientos más pequeños y así los enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. Por eso también el texto del Salmo 118, que hoy encontramos en la liturgia de la palabra de este sexto domingo del tiempo ordinario, es una verdadera invitación a considerar que los mandamientos de Dios otorgan verdadera dicha. ¿Cuántas veces vemos en la historia de muchos hombres y mujeres que han seguido su ley, que han seguido su propio modo de dirigir su vida y al final terminan lamentándose de sus decisiones porque eligieron mal, porque se dejaron guiar por la ley de sus instintos, por la ley que sigue el mundo en el que viven y al final eso les afectó más su vida. Pero la ley de Dios, aunque en un primer momento cuesta y es sacrificado cumplirla, a la larga nos da dicha. Eso es lo que nos dice el Salmo 118. Dichoso el hombre de conducta intachable, el que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. Cumplir los mandamientos de Dios. Tener un corazón intachable. Alguien podrá decir, es que intachable no podemos ser. Bueno, sí, en modo absoluto no, pero sí podemos ir cumpliendo en cierto modo esa ley de Dios, en cierto grado de perfección. Esta es, como dice San Pablo en la segunda lectura de hoy, la verdadera sabiduría. La sabiduría es aquella que está contenida en buena medida en los mandamientos, aunque como vamos siguiendo en esta línea del tiempo ordinario y hemos dicho que los mandamientos no son lo único que Dios manda o que Dios nos pide vivir. También están las bienaventuranzas, también están las obras de misericordia que en parte meditábamos el domingo recién pasado. Así es que adelante, hermanos y hermanas, sigamos en nuestra lucha cristiana.